Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos de ese modo de producción y formación social histórica. Entonces, partiendo siempre del trabajo histórico concreto, con una materia prima documental, se ha llegado, por un lado, a crear un objeto formal abstracto, teórico, y por otro, a observar un objeto histórico concreto e individualizado, para cuyo estudio sirve de punto de referencia al modelo abstracto. En el primer caso, pues estamos hablando del modo de producción. En el segundo, de la formación social histórica. Entendiéndose bien, pues que para disipar de antemano todo equívoco, que se trata de conceptos instrumentales específicos del oficio del historiador y de algunas otras ciencias sociales. Intentemos comprenderlos, lo esencial que ha tenido que hacer siempre el hombre, que es producir bienes para subsistir y reproducirse. Y esto lo ha hecho con las fuerzas y los medios que sirven para producir, que es la fuerza de trabajo, las herramientas, la tierra, los recursos energéticos, los técnicos de trabajo. Y esas relaciones que los hombres establecen a la vez entre sí y con respecto a esas fuerzas y medios de producción. Entonces, todas estas relaciones son de base económica, pero se expresan en forma jurídica y dan lugar a lo esencial de los agrupamientos de clases sociales. Pero la producción de bienes se exige crear las condiciones para su reproducción, incluso para una reproducción ampliada. Y las relaciones de producción entre los hombres pues suponen la producción, reproducción y ampliación de métodos y técnicas de trabajo o de conocimientos útiles y otros elementos. Todo eso pues crea un tipo de sociedades que para reproducirse tienen necesidad de un consenso y de una escala de valores acorde con ella, como las mismas relaciones entre fuerzas y relaciones de producción, y las diferencias que crean entre los hombres no se petrifican para la eternidad. Y surge en cada sociedad una negación tanto económica como ideológica y al modelo establecido. Esta negación pues será como el germen de una afirmación de nuevo tipo que pues pondrá en marcha el proceso de la historia, pero nada de eso ocurre sin que los hombres tomen conciencia de su situación y protagonicen ese proceso. El gran concepto teórico que expresa el proceso histórico de creación y reproducción de bienes e ideas es el de modo de producción. Si seguimos la interpretación de Paulantz, que puede ser muy útil al historiador, el modo de producción será la unidad de conjunto de determinaciones económicas, políticas e ideológicas, con sus relaciones y articulaciones, y la asignación de sus respectivas fronteras, campos y elementos. Sin embargo, el modo de producción y reproducción como objeto teórico, aunque esclarece la investigación concreta, no basta, y necesitamos un concepto histórico concreto o de formación social histórica. En cuanto el historiador pone manos a su obra, se encuentra con sociedades humanas en el tiempo y en el espacio de estructura muy compleja, en las que, si bien se dan rasgos dominantes de un modo de producción, y de ahí el valor teórico de ese concepto, pues también existen residuos de otros precedentes. ¿Qué es sino eso, la esclavitud de la Edad Media, en la que el modo feudal es lo predominante? ¿O las relaciones feudales campesinas coinciden en el capitalismo en la Rusia de finales del siglo XIX o en los campos de Galicia? Entonces, sin hablar de la paradoja de la gran producción azucarera cubana de mediados del siglo XIX, vendida en el mercado capitalista mundial y producida por mano de obra esclava, pues toda esa formación social como objeto de estudio histórico pues sería, según Pierre Malherbe, el grupo de hombres de una determinada época reunidos bajo un mismo poder político.
Y lo que para la edad moderna, añade, corresponde principalmente al Estado, nación, mercado, y comprende la totalidad de las relaciones que se establecen entre los hombres a nivel interindividual, entre diferentes grupos y etcétera. Pues el modo de producción tiene una base económica, que para unos no abarca los llamados elementos superestructurales, que es la política, el derecho, la filosofía moral, la historia, etcétera. Y para otros pues los integra en diversos niveles de su propia unidad, pero en todo caso es siempre un modelo abstracto formal, la formación social que capta un momento histórico dado en todos sus niveles y articulaciones, que comprende a veces elementos de varios modos de producción, y es el lugar concreto y efectivo de existencia y reproducción de los modos de producción. Entonces, de la misma manera que el valor de cambio, ¿qué podríamos decir de valor de cambio? Pues que es por oposición al valor de uso, que consiste en esa utilidad que puede tener un producto, de la propiedad que tiene cualquier producto de ser cambiado en cierta proporción por otros o por dinero. Cuando así sucede, el producto se convierte en mercancía, y el precio concreto de esa mercancía pues es un momento dado que no coincide necesariamente con la estimación teórica de su valor, pero oscila siempre en torno a él. Entonces, de la misma manera que el valor de cambio de una mercancía como concepto teórico no es jamás idéntico al precio de la misma, pero se expresa y se realiza históricamente a través de los precios. Entonces, todos esos elementos del conjunto estructural que es cada formación social, pues son llamados niveles y también instancias, para evitar la idea de lo que está encima y lo que está debajo. De ellos, pues la manera de producir bienes es fundamental para su organización, aunque su determinación se exprese con frecuencia a través de varias mediaciones. Sin embargo, ese factor económico no es el único que ninguna formación social, y con frecuencia pues tampoco se presenta como dominante, aunque en último término sea fundamental. Por ejemplo, en las cruzadas el factor dominante es religioso, aunque estén subyacentes esas transacciones comerciales entre Occidente y Oriente. En ocasiones pues hay instancias que actúan autónomamente durante cierto tiempo, como es el caso del personal de los aparatos de Estado que defienden sus intereses específicos. Los burócratas en distintos modos de producción capitalista o socialista, o de vestigios feudales, como en Europa central del siglo XIX. Todos los conceptos básicos pues ya señalados son esas pautas sobre los que trabaja el historiador, y sirven para que éste tenga un método, sin el cual mal puede intentarse esa realización científica alguna. Y podríamos definir nuestro método como el conjunto de operaciones intelectuales de ordenación y evaluación de la materia prima de la historia, que son todos esos datos que tenemos. Y a partir de los métodos aplicamos unas técnicas a esa materia prima. Son técnicas de comprobación o de sistematización, de cuantificación, que es contar y medir, o de comparación, que nos permite ir pues conociendo los objetos históricos y sus relaciones. Y solo cuando hayamos aplicado las técnicas a la materia prima, pues podemos saber si nuestra hipótesis era válida o no, o si el método tiene sus raíces en la teoría de la historia, o las técnicas de trabajo las tienen en los principios metodológicos. Entonces, cuando uno está produciendo esa historia, tiene que conocer un todo. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.